Nos inspiran los que llegan de nuevo. Los que cuidan de los suyos y les dan alas para volar. Aquellos que crecen a nuestro lado. Nos inspiran los valientes. Los que llenan de ideas la piscina. Aquellos que asumen retos para cumplir sus sueños. Los que no se rinden, también ellos nos inspiran. Los que siguen andando, aquellos que se ilusionan con cada paso. Nos inspira nuestra tierra. Los amigos y paisajes que fueron llegando. Las nuevas conquistas. El talento, la colaboración y los equipos comprometidos. Nos inspiran aquellos que aman lo que hacen, que siguen aprendiendo, que buscan respuestas y se hacen preguntas para avanzar juntos. Nos inspiran los nuevos caminos. Somos la suma de 1001 historias. Historias que son el secreto de lo que hoy es Ibercaja. Más móvil, más transparente, más dinámica, más tecnológica y digital, pero también más Ibercaja que nunca. Cambian las formas, pero no nuestra esencia. Evolucionamos para ofrecerte una mejor experiencia, para ser un mejor banco, pero sobre todo, para seguir estando ahí, acompañándote, asesorándote, ayudándote a tomar las mejores decisiones estés donde estés. Nos gusta estar ahí, unidos al mundo, a tu mundo. Porque la vida es mejor cuando estás conectado. ¿Y nuestro destino? Nuestro destino eres tú. Ahora, ¿verdad? Mejor. La tecnología. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión que sobre la situación y las perspectivas de los mercados financieros hemos organizado desde Ibercaja Banco. Esta jornada es muy importante para nosotros, por varios motivos. En primer lugar, porque nos ofrece la ocasión de compartir con ustedes, con nuestros mejores clientes de Madrid, una jornada, en este caso, sobre las oportunidades de crecimiento en este mundo globalizado. Con estas jornadas pretendemos aportar de la mano de expertos, de los mejores expertos que podemos del sector, la actualidad del entorno económico, del entorno financiero, de los mercados, y que esto les pueda permitir también a ustedes decidir acerca del destino de sus ahorros, de nuestros ahorros. En segundo lugar, la temática que vamos a abordar es también motivo de alegría, es una temática para encontrar soluciones de inversión que nos permitan superar un escenario de tipos cero que, desde luego, como todos ustedes sufren, es muy penalizador para el ahorro y que todavía parece que puede continuar durante un tiempo. Como bien saben, por lo menos así lo pensamos nosotros, los fondos de inversión son una excelente, quizá el mejor vehículo para canalizar el ahorro en busca de rentabilidad, con el riesgo que cada uno estemos dispuestos a asumir, disfrutando, eso sí, dependiendo de la gestión profesional y de la diversificación
que estos productos pueden proporcionar y proporcionan. En tercer lugar, estamos muy satisfechos con esta cita porque en Ibercaja nos gusta que podamos colaborar y aprender de los mejores. Y a continuación creo que vamos a contar con la visión y opinión de los representantes de 3 gestoras internacionales de fondos de primerísimo nivel, a quienes de verdad agradezco que nos acompañen en esta jornada. Me parece que están por ahí Domingo Barroso, el director de ventas de Fidelity, Miguel Luzárraga, responsable de ventas de Iberia de JP Morgan, y Víctor de la Morena, director de inversiones de Amundi Iberia. Muchas gracias. El programa, que ya conocen, tienen en su poder, se redondea con 2 expertos de nuestra casa, si me permiten, de su casa, que van a compartir también sus conocimientos con todos nosotros. Quiero por ello dar la bienvenida a Pedro Lacambra, gestor de inversiones de Ibercaja Gestión, y también a nuestra querida Raquel Blázquez, responsable de inversiones de banca privada del banco, de Ibercaja Banco. Bueno, y el cierre de la sesión contará con Alfredo Gadea, a quien muchos de ustedes conocen, está aquí también ya, lógicamente, pues que es Alfredo Gadea es el responsable el director de banca privada y banca personal de Ibercaja en Madrid. Y por último, pues alegrarme de que esta sesión pueda ser el comienzo, y espero que lo puedan disfrutar en otras ocasiones, de un ciclo que ponemos en marcha este año en Ibercaja, un ciclo de jornadas que vamos a realizar en varios lugares de España con Fidelity, JP Morgan y Amundi, y que vamos a dirigir, como siempre en estos casos, a nuestros mejores clientes de banca privada y de banca personal. Para nosotros, estos son segmentos, sin duda alguna, estratégicos. En ellos estamos haciendo esfuerzo de servicio y de prestar atención diferencial, la que Ibercaja es capaz de dar desde la cercanía, desde la gestión especializada, desde la personalización, con una oferta suficiente y muy acertada de productos y servicios para el segmento, y que, lógicamente, cuenta con una magnífica, a nuestro juicio, gestión discrecional de carteras, aunque esa calificación les corresponde a ustedes y no a nosotros. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por acudir, por su atención, y también voy a aprovechar para agradecerlos a los usuarios de Finect que están siguiendo la sesión por streaming. Estamos encantados también de contar y llegar en directo a estos usuarios de la comunidad financiera y que confiamos que también les sea de utilidad. Pues nada más, muchas gracias de verdad y doy la palabra a Raquel Blázquez. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Pepe, por tu introducción, tu presentación y por acogernos esta tarde aquí. Sinceramente, pues es un honor compartir con tu equipo, con todos ustedes esta sesión que esperamos que sea de interés. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por su asistencia. Esperemos que en este breve mesa redonda que vamos a tener aquí hoy, en la que vamos a hablar pues, de perspectivas de mercado, oportunidades de crecimiento, qué pasa en estos entornos de volatilidad en los que parece que nos vamos moviendo desde principios de este año, ¿no? Y se presentan pues, algunas incertidumbres, pues desde luego esperamos que con la intervención de nuestros expertos de gestoras pues les podamos dar algo de luz, ¿no? Y también, pues desde luego, a los usuarios de Finet, pues muchísimas gracias y esperemos que les resulte de utilidad e interés. Me van a permitir unos minutitos para introducir el evento. Como ustedes saben, pues Ibercaja es una entidad de ámbito nacional, ¿no? Y que siempre, de ámbito doméstico, que siempre nos hemos caracterizado por el acompañamiento y la cercanía hacia el cliente, ¿no? Siempre hemos estado al lado del cliente, acompañándole en sus decisiones de ahorro e inversión. Pero esa cercanía con el cliente no nos ha hecho perder el foco, no nos ha hecho perder la idea de que no nos podemos circunscribir en un mundo globalizado como en el que estamos a oportunidades de inversión exclusivamente locales, sino que tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras, ¿no? De ahí lo que aparece, ¿no? en la pantalla, esa cercanía con vocación internacional que está en el ADN de nuestros gestores y de nuestros asesores, ¿no? De hecho, pero desde luego, qué duda cabe, ¿no? Que esa búsqueda de oportunidades en un mundo global, para un inversor particular,
que no tiene por qué ser experto en esta materia, pues resulta una tarea ardua, complicada, ¿no? Por ponerles un mero ejemplo, que yo creo que es muy ilustrativo para ustedes, imagínense que solamente en España hay registrados unos 2.500 fondos de inversión. Eso solamente en España. Si extrapolamos esa cifra a los países que según la OCDE se consideran como países desarrollados, son alrededor de unos 20-25, pues podríamos decir que como inversores particulares podríamos seleccionar entre unos 50.000 o 60.000 fondos de inversión, ¿no? Con lo cual, pues desde luego, si no tenemos las herramientas, los criterios, bueno, pues el expertise, ¿no? La experiencia para hacer esa selección, ese análisis, pues resulta, para un inversor particular, pues resulta tremendamente complicado. Y desde luego que tenemos que ir hacia esa inversión global, ¿no? Por lo que decía nuestro director territorial, de que estamos en un entorno con tipos de interés cero y tenemos que buscar esas oportunidades fuera. Y lo que les ofrecemos desde Ibercaja Banco pues son, desde luego, dos equipos de inversiones muy potentes. El equipo de gestión de inversiones de Ibercaja Gestión, nuestra gestora de fondos, y el equipo de gestión de inversiones de banca privada, del que tengo el honor de ser responsable, y somos dos equipos que nos dedicamos exclusivamente a la asignación y a la gestión de activos. Y lo hacemos de varias formas y a través de diferentes vehículos. Lo hacemos a través gestionando fondos de inversión, gestionando planes de pensiones, SICAVs, planes de pensiones individuales y de empleo, como ustedes saben, y también carteras de gestión discrecional, tanto de inversor particular como de inversor institucional. Y eso lo hacemos utilizando pues, bien instrumentos de inversión directos, pues, o activos monetarios, o renta fija directa, o renta variable directa, pero que duda cabe que uno de los instrumentos, como decía el director territorial, clave en la gestión, pues son los fondos de inversión. Y utilizamos fondos de inversión de nuestra propia entidad, de nuestra propia gestora, que duda cabe pues es uno de nuestros principales proveedores de soluciones financieras, de reconocido prestigio también, pero desde luego que utilizamos también el expertise y las soluciones financieras de otras gestoras internacionales y, desde luego, pues, de las que hoy nos acompañamos, pues son un claro ejemplo pues, de gestoras internacionales que van más allá, dándonos soluciones en aquellos mercados, en aquellas geografías o sectores donde quizá pues, nosotros no llegamos. Con lo cual, ahí lo que les ponemos a su disposición esta tarde es esa visión tanto de nuestro propio equipo como del de otras gestoras que desde luego tengo el honor de compartir este panel esta tarde con ellos, y ese es un poquito el objetivo que perseguimos, darles una visión de cuáles son las tendencias de crecimiento, temáticas y cuáles son las incertidumbres y riesgos a los que nos enfrentamos. Como veo que tienen todos ustedes encima de la mesa, tienen una especie de papelito blanco, y para hacer más dinámica esta mesa redonda, al final, pues, bueno, durante la mesa de ronda pueden ir anotando sus cuestiones y demás, y el personal de atención de sala pues luego nos las pasará y podremos también pues, consultar cualquier duda que ustedes tengan al equipo de la mesa, a los panelistas. Y sin más dilación, pues si les parece, paso a presentar ya a mis compañeros de mesa. Tenemos el honor de estar, tiene el honor de estar con nosotros pues, Víctor de la Morena, que es el director de inversiones de Amundi Iberia. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros esta tarde. También está con nosotros Miguel Luzárraga, de JB Morgan, responsable de ventas en España. Muchísimas gracias, Miguel. Domingo Barroso, también director de ventas para España de Fidelity. Muchísimas gracias, Domingo. Y Pedro Lacambra, compañero también y gestor de inversiones y responsable de selección de fondos de inversión de Ibercaja Gestión. Así que, pues bueno, gracias. Para introducirles un poquito cómo hemos preparado la mesa redonda con la intención de que sea pues, lo más enriquecedora posible para ustedes, les comentamos que
antes de reunirnos, lo que les hemos pedido a las cuatro casas que nos acompañan hoy es su distribución de activos, o sea, cómo están posicionados en diferentes áreas geográficas y sectores para poder ver las diferencias de unos y otros y así enriquecer un poquito más la mesa redonda, ¿no? Por eso verán que algunas preguntas van más dirigidas a unos y a otros en función de cómo hemos visto las diferencias, ¿no? en la asignación de activos de cada uno, ¿no? Por ir empezando, verán que el guión que vamos a seguir pues es yendo un poquito desde lo más general, desde el enfoque más general, hasta lo más particular, ¿no? Miraremos temáticas de crecimiento, inflación y demás, para luego ya ir descendiendo hacia activos en concreto, sectores, temáticas y demás, ¿no? Y luego ya pues el turno de sus preguntas abierto a lo que a ustedes les interese. Y por empezar por lo más general, ¿no? Ya me lanzo un poquito aquí con vosotros. Estamos viendo, ¿no?, que 2017 fue el año en el que todos hemos hablado de la sincronización del crecimiento económico a nivel global. Veíamos pues, las economías, no solamente las economías emergentes creciendo, sino también las desarrolladas, y dentro de las desarrolladas, que otros años había divergencias entre unas y otras, pues 2017 pues, vimos pues, una homogeneización, ¿no?, de esas tendencias de crecimiento. Y ahora en los últimos días, en las últimas semanas, hemos conocido indicadores adelantados e inclusive ya indicadores, ya el PIB, ¿no?, del primer trimestre de Estados Unidos o de la eurozona, que han sorprendido ligeramente a la baja, ¿no? Entonces ahí yo quería poneros encima de la mesa pues, alguna duda, ¿no?, de si podemos estar acercándonos a ese temido final de ciclo económico, de ciclo de crecimiento, y qué escenario tenemos en ese sentido, ¿no? Y ahí, pues, Miguel, si quieres abrir tú. Bueno, muchas gracias, Raquel. La verdad es que, bueno, yo creo que todo hay que ponerlo un poco en perspectiva. Venimos de una situación anómala en el mundo financiero, con una política monetaria acomodaticia durante muchos años en distintas regiones. Por otro lado, hemos vivido el año pasado también con una volatilidad bastante escasa, por llamarla de alguna manera, en donde nos ha acostumbrado a que cualquier noticia, ya sea buena o mala, el mercado subía, sobre todo eran buenas el año pasado. Pero la cuestión es que nos hemos acostumbrado, el ser humano se acostumbra muy fácilmente a lo bueno, y nos hemos acostumbrado a una vida en donde la volatilidad estaba prácticamente por los suelos. Empieza el año y tenemos una serie de eventos de volatilidad en donde nos ponemos todos un poco como los gatos, ¿no?, con los pelos así hacia arriba. Y la verdad es que, bueno, pues nos hace cuestionarnos si los indicadores macroeconómicos son los que tienen que ser, son lo suficientemente buenos o no. Pero ¿verdaderamente ha cambiado tanto la situación a nivel económico? Pues nosotros pensamos que no, sinceramente. Los indicadores, aunque sean pues estén un poquito por debajo de la situación del año pasado, en donde llegaron unos listones altos, podemos decir, bueno, pues siguen estando a unos niveles muy saludables. Hablamos de ese indicador adelantado del indicador de compras. Bueno, pues sigue siendo favorable a nivel global. La inversión, el empleo sigue bajando. Hablamos de una serie de indicadores, los importantes, que siguen dándonos o nos podrían seguir dando soporte o sustento a este nivel macroeconómico favorable en el que vivimos. Mientras tanto, y lo comentaremos seguramente a lo largo de toda la presentación, las empresas siguen dando resultados positivos, sorpresas positivas. Por lo tanto, ya trasladando, aunque no quiero meterme luego en temas de más adelante, pero lo cierto es que si miramos objetivamente los datos siguen siendo fundamentalmente buenos. Por lo tanto, ¿qué ha cambiado? Nosotros pensamos que esta situación pues lo que nos hace es tener un poquito más de cautela, tener un poquito más de análisis, o analizar un poquito más la situación y verlo y pensar que puede haber una serie de sorpresas positivas en menor medida que el año pasado. Por lo tanto, miramos este mercado con buenos ojos, seguimos viendo soporte a nivel macroeconómico, y pensamos que, bueno, pues sigue habiendo razones para pensar que la economía a nivel global es favorable. Perfecto, muchas
Muchas gracias, Miguel. No sé si, Domingo, quieres matizar algo al respecto o estás totalmente de acuerdo. Vamos allá. Gracias, Raquel, por invitarnos a vuestra casa otra vez al evento. Y matizando un poco las palabras de Miguel, que yo creo que son totalmente acertadas en el ciclo en el que estamos. Yo me haría una pregunta, es, ¿dónde estamos ahora? Y para entender dónde estamos ahora, tenemos que saber de dónde venimos. Y lo que siempre decimos es que venimos de 9 años de un rally alcista en bolsa. Y eso los clientes no pueden olvidarlo. Es decir, es el segundo rally más largo en Estados Unidos. Y venimos de 9 años de flores y de champán y de vino para muchos clientes. Ha sido un rally muy bueno en renta fija y en renta variable. Y venimos de una situación en la cual los bancos centrales han apoyado las economías con estímulos y con reducción de tipos de interés. No significa que eso haya terminado de golpe, no significa que la fiesta se termine, pero la fiesta cambia. Quiero decir, los bancos centrales todos sabemos que van a empezar a reducir estímulos y que van a cambiar el paso. Ya no reducen tipos de interés, van a empezar a subir tipos de interés. Eso hace que una de las cosas que ha aflorado en el mercado para los clientes y para nosotros es que aumenta la volatilidad. O sea, uno de los hechos reales es que la volatilidad ha vuelto al mercado. Ya veremos y discutiremos aquí entre todos si es bueno, si es malo. Parece que para el cliente final es malo y parece que para las gestoras nos gusta un poco más de volatilidad. Pero resumiendo un poco lo que decía Miguel y desde el punto de vista de Fidelity. La parte macro creemos que está bastante bien sujeta, con dos factores. Uno, el crecimiento económico, tú lo has dicho, sincronizado. O sea, hacía mucho tiempo que no veíamos a todas las economías a nivel global creciendo, cada una a un ritmo diferente, pero sincronizado. Y el segundo factor que nos gusta del mercado es que está sujeto también por los beneficios empresariales. Cuando nosotros compramos, no compramos una parte de la economía, compramos compañías, y esas compañías presentan resultados. Y la bolsa lo que hace es adelantar posibles resultados de las compañías. Lo que estamos diciendo es, la bolsa, el mercado renta variable está sujeto, está soportado por unos buenos beneficios empresariales, con lo cual tanto la parte macro, lo decía Miguel, como los beneficios está bien sujeta. Ahora, hay volatilidad, hay riesgos por delante y hay que saber manejarlos. Pero eso no quita, concluyendo, que la exposición de Fidelity sea estamos positivos en renta variable y después veremos, si quieres, dónde estamos más positivos. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. Precisamente, ¿no? Víctor, si nos me oye. Sepas. Perdón. Gracias. Ahora. Precisamente, Domingo, tú introducías un poquito el tema de la normalización de política monetaria de bancos centrales, ¿no? Dices, hemos vivido 9 años extraordinarios con políticas monetarias con tipos cero, ultralaxas, ¿no? Ya hay algún área geográfica, especialmente Estados Unidos, que está empezando a subir tipos, y precisamente este aumento de volatilidad que estamos viviendo y que tuvo su máxima expresión a principios de febrero, ¿no? de este año, pues vino por ese tema, ¿no? Por mayores expectativas de inflación, mayor velocidad de subida de tipos, y yo creo que eso pues va a ser uno de los catalizadores que vamos a tener que monitorizar mucho y seguir este año, ¿no? Entonces, precisamente esta semana, ¿no? Tenemos publicación de datos de inflación en Estados Unidos. En ese sentido, pues, ¿cuál es vuestro escenario para la política monetaria en Estados Unidos, en Amundi, Víctor? Efectivamente, yo creo que es una situación macroeconómica que tiene loca a la mitad de la población que se dedica al análisis, incluida todos los economistas de Amundi. Es una situación sin precedentes. Nadie en la historia económica había estimulado la economía de forma fiscal, como quiere hacer Trump. Cuando digo estimular la economía, significa bajar los impuestos a las personas, a las empresas, incrementar el gasto público, invertir en infraestructuras. Todo eso está muy bien, pero hacerlo como lo está haciendo él en el pico de crecimiento de la economía es algo que no se había dado hasta ahora. Es como, bueno, pues si en el cuento de la cigarra y la hormiga, pues llega el verano, está terminando y la hormiga, en lugar de recolectar para el invierno, se va a hacer pues un viaje a las Bahamas. Pues digamos que no tendría demasiado sentido. Normalmente los políticos aprovechan las vacas gordas para ahorrar, bajar el déficit, y este hombre está haciendo lo contrario. Por lo tanto, cuando un motor está acelerado y tú le pisas más aún el acelerador, lo que normalmente pasa es que se recalienta. Y en economía, recalentarse un motor significa inflación. Y sin embargo, la inflación no aparece. No aparece hasta que, bien has dicho, en enero pues, se publica por primera vez un dato de nóminas, un dato de salarios,
que estaba un poco por encima de lo esperado. Y todo el mundo pues empieza a decir, ahí está el lobo, ahí está por fin esta inflación que estábamos esperando todos. Es verdad que los 2 meses siguientes no ha existido ese dato, se ha controlado y bueno, pues ha bajado un poco más esa presión sobre el mercado. Y bueno, pues ahora a ver si este viernes se nos quita la razón o no, pero es probable, digamos, que volvamos a tener esos pequeños repuntos, porque estamos en una situación anómala en términos económicos y, por tanto, lo que nos extraña es que no existan mayores riesgos. Por lo tanto, nosotros lo que pensamos es, si nos comparamos con el consenso que efectivamente va a haber más inflación, van a subir los precios en la economía americana más de lo que está previsto, eso sí, dentro de un rango adecuado, más o menos entre un 2,5 y un 3%, que la Reserva Federal va a subir tipos de interés, como bien ha dicho, 2 veces más este año, para completar 3, pero que si los datos de inflación vuelven a apuntar donde estaban, no descartamos una subida más. La verdad es que se está acelerando de una manera un poco por encima de lo esperado, pero que todo va a estar medianamente bajo control monetario. Muchas gracias. ¿No? Es el micrófono. Gracias. Esa es la disquisición, ¿no?, de mercado, si son 3, 4 subidas en Estados Unidos y efectivamente, en función de los datos que se vayan publicando, pues el mercado irá asignando probabilidades. Y ahí sí que estamos viendo pues una divergencia, ¿no?, entre Estados Unidos y Europa. Estamos hablando de Estados Unidos, pues inflaciones ahora mismo en el entorno del 2%, pero en Europa los últimos datos que tenemos están la inflación general en el 1,2%, ¿no?, como ustedes saben, lejos del objetivo del Banco Central Europeo. Entonces, parece que ahí, no sé, Pedro, cuál es el escenario que tenéis en la gestora de Ibercaja de normalización de política monetaria en Europa. ¿Veremos ya algo de subida de tipos, cambio de lenguaje o cómo lo veis? La pregunta del millón, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la política monetaria en Europa? Para intentar averiguar qué es lo que va a pasar hay que estar muy atentos a las distintas reuniones del Banco Central Europeo y a las ruedas de prensa que después concede Mario Draghi. ¿Y qué hemos visto que han cambiado en las últimas reuniones? Bueno, pues hemos visto que se ha eliminado el discurso la referencia a un posible aumento del programa de compra de bonos mensual que tiene el Banco Central Europeo en la actualidad. Se ha dejado en los 30.000 millones de euros actuales, pero Mario Draghi ha dicho que se reducen mucho las probabilidades de que haya que aumentar este paquete de estímulos porque el entorno de riesgos ha mejorado mucho y eso es muy bueno para la economía europea. Pero lo que sí que es cierto que no se han tomado cambios más grandes, cambios más significativos y tampoco se ha dejado una hoja de ruta sobre cómo se van a ir retirando estos estímulos económicos. Y esto empieza a chocar ya con una corriente que empieza a estar muy arraigada dentro del Banco Central Europeo, donde muchos de sus integrantes abogan por ser más claros en cuanto a la subida futura de los tipos de interés. Y bien, pues para intentar saber qué va a ocurrir ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tener ya la mirada puesta en la próxima reunión de junio, donde hay que tener en cuenta 2 factores. Ver si se dice algo sobre la fecha del final de compra de activos y ver también si se hace algún tipo de referencia al tipo de interés del depósito, que actualmente está en negativo, está en el menos 0,4% y se especula con que a final de año se puede llevar al 0%. Y todo esto en un entorno donde el Banco Central Europeo ha subido un poquito las estimaciones de crecimiento para este año al 2,4%, pero ha bajado las de inflación ligeramente al 1,4%. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión es que mientras la inflación esté lejos del nivel objetivo de en torno al 2%, pues la política económica, la política monetaria acomodaticia va a seguir, ¿no? No vemos que se produzca el final de compra de activos hasta finales de año. Y desde luego que subidas de tipos de interés no vamos a ver hasta 2019. Sin embargo, todo esto, como podrán ver, son pequeños matices, cambios pequeños en el discurso que nos llevan a creer que cualquier cambio en la política monetaria va a ser muy gradual, ¿no? No va a haber cambios bruscos que pongan en jaque el crecimiento económico europeo y eso será bueno para los mercados. Muchas gracias. Pues vemos un posicionamiento en el que, por lo que veo, más o menos hay un consenso, ¿no?, de crecimiento económico generalizado, con algo de normalización, desde luego, en política monetaria, pero fundamentales macro, pues yo creo que podríamos concluir este bloque así como más general, positivos, ¿no?, y que dan soporte al buen performance, ¿no?, de los mercados. Enlazando este posicionamiento o este entorno macro con el posicionamiento en renta fija
y con la distribución de activos que nos mandabais, en este contexto pues, de tipos muy bajos todavía, pues desde luego la asignación de activos monetarios, pues ahí veíais muy poco valor o nulo, nada, ahí simplemente pues un tema tema defensivo que podéis elaborar un poquito. Y lo que sí que queríamos ver es que en este entorno en el que los tipos de interés están al cero, para tener algo de rentabilidad en deuda pública, pues te tienes que ir a plazos muy largos, ¿no? como inversor, como ahorrador. Quería ver un poquito cuál es vuestro posicionamiento en deuda pública, en deuda soberana, deuda de los gobiernos. Ahí no sé si cómo estáis posicionados, por ejemplo, vosotros, Víctor, si veis algo de valor en países del núcleo duro, habría que irse a opciones de periferia, emergentes, bueno, ¿cómo lo veis? Bueno, no hace falta ser catedrático en economía para saber que en entornos de inflación y subida de tipos de interés, los bonos no tienden a hacerlo demasiado bien, o sea, no es su escenario favorito, y menos los bonos de gobierno, pero siempre se pueden encontrar excepciones. Yo creo que evidentemente, pues a lo mejor el bono americano, el bono alemán, pues pueden ser, digamos, los que menos protección nos pueden ofrecer ante ese entorno de subida de tipos de interés, pero sí que existen oportunidades en otros ámbitos. A nivel geográfico, por ejemplo, en Europa nosotros estamos muy positivos en los países periféricos, nos gusta España. España ha demostrado, bueno, este año el bono español está deslumbrando pues, unas rentabilidades muy positivas, de los pocos activos que están dando esas rentabilidades. Italia, a pesar de no tener gobierno, que casi parece que es la mejor receta, pues lo está haciendo también fantástico. Fuera de Europa, pues vemos oportunidades en bonos de países emergentes. Requiere ser bastante más exigente a la hora de seleccionar el país y el emisor. Tenemos un ejemplo, pues recientemente Argentina, como bueno, pues puede haber cambios bruscos en cualquier país que nos den algún susto. Por lo tanto, cuando nos vamos a emisores fuera de los países desarrollados, siempre hay que ser mucho más selectivos. Nos gustan los bonos con cupones flotantes, es decir, los que nos pagan más cuanto más suban los tipos de interés. Nos gustan los bonos con cupones ligados a la inflación. Pues bien, si vemos que hay más inflación en el futuro, que nos pague ese bono cada vez más conforme sube la inflación. Por lo tanto, bueno, aunque no sea el entorno ideal para el mercado de renta fija, sí que vemos que existen excepciones y se puede encontrar valor en el activo. Perfecto. Perdón. Otra. Perdón, la logística de los micrófonos. Otra forma de afrontar el mercado de la inversión, ¿no? en renta fija es no yendo solo a deuda pública, sino yendo a renta fija privada, ¿no? Deuda que llamamos deuda corporativa, deuda de compañías. En ese sentido, lo que hemos visto en los últimos años, que era pues, una forma de ganar algo de rentabilidad, algunos puntos extra de rentabilidad, pero lo que hemos visto pues, en los últimos años, y fundamentalmente pues, en el año pasado, pues, es una reducción del diferencial que pagaban esas emisiones de compañías frente al Estado, ¿no? Y ahí pues, se nos plantea ahora la disquisición, ¿no? La consulta de decir, oye, una compañía que nos paga, ha reducido el diferencial extra que nos paga frente al Estado, ¿sigue mereciendo la pena asumir ese riesgo de crédito, riesgo de compañía, ¿no? Que no es tanta protección como el Estado? Y ahí, pues no sé si, Miguel, nos puedes dar alguna indicación de cómo lo estáis viendo vosotros, a qué segmento iríais. Bueno, nuestra visión en este sentido es, bueno, sinceramente, intentar aprovechar las tires de bonos corporativos con baja calidad crediticia. ¿Por qué? Aparte porque pensamos que son tires atractivas, en donde, bueno, como tú dices, quizá pues los diferenciales ya están muy ajustados, pero se pueden aprovechar, digamos, la evolución del bono a lo largo del año, lo que se llama el carry, pero vemos, digamos, este segmento dentro de la renta fija, lo vemos favorable desde distintos puntos de vista. Analizamos esto desde un punto de vista fundamental, en donde vemos la tasa de pago en mínimos históricos, es decir, todas estas empresas tienen una salud financiera buena, te devuelven la deuda, te la devuelven no solamente en el momento adecuado, incluso que a veces te la devuelven antes.
Luego tienes otra serie de ratios y de análisis más profundos. El ratio de cobertura de intereses también es interesante de mirarlo, que está, digamos, en la liquidez que tenga la compañía para hacer frente, digamos, a sus intereses. Está también en máximos en los últimos 10 años, 5 veces a nivel global. Y luego pues tienes una serie de factores ya más técnicos de composición de los índices, como pueden ser el índice europeo, en donde tienes unas duraciones más bajas que el índice americano, con unas tires superiores y mayor calidad crediticia, pues que te hacen ver distintos segmentos en distintas regiones que pueden ser favorables. Vemos distintas compañías que han sido high yield y van a conseguir entre un 10 y un 15% a lo largo de este año a pasar a lo que llaman los rising stars, a pasar a investment grade. Entonces, esto también hay una serie de que lo que te hace es, bueno, pues crear un caso alrededor de este tipo de compañías o de emisiones o de tipos de activos en donde nos sentimos confiados y confiantes de cara a futuro, claramente. Perfecto, muchas gracias. En la distribución de activos que nos mandabais, veíamos que en estrategias de duración, en un contexto, como decimos, de subida de tipos, que pensamos que es el contexto en el que estamos, ¿no? Subida gradual de tipos, apuntaba Víctor que tener estrategias de duración larga pues no es lo más adecuado, pero sin embargo, Domingo, y aquí habrá un poco de debate, en vuestra asignación de activos sí que veía que vosotros estáis positivos en estrategias de duración, ¿no? Y no sé si nos puedes elaborar un poquito más el razonamiento del porqué, que es un poco contraria, ¿no? Con respecto al consenso. Pues tiene su lógica detrás. Totalmente de acuerdo. En un escenario de subida de tipos de interés, como decía Víctor, la renta fija no es el mejor escenario para tener hoy en día renta fija. Es decir, el rally que ha habido de renta fija en cualquier clase de renta fija es porque ha habido baja de tipo de interés, entre otras cosas. Si afrontamos una subida de tipo de interés, la renta fija empieza a cuestionarse. Y cuanto más tenga duración y haya subida de tipo de interés, más impacto voy a tener de una manera negativa. Con lo cual, es lógico, el gran paradigma es subida de tipo de interés por delante, voy a reducir la duración de mi cartera. Eso es totalmente lógico y estamos de acuerdo, pero eso es en reglas generales. Lo que hacemos es llegar a profundizar más, como decía antes Víctor, es decir, dentro de la renta fija, la belleza de la renta fija es que tienes diferentes subcategorías, renta fija gobierno, core, periferia, emergente, renta fija corporativa, investment grade. Hay tanta renta fija que lo que decimos es, hay parte de renta fija en mi cartera, en la cartera Fidelity, que con una duración alta estamos obteniendo un beneficio. Y te pongo dos ejemplos. El bono americano hoy en día, 10 años, cercano al 3%, pensamos que es un activo para tener en cartera. Me da un 3%, un activo que es totalmente libre de riesgo, entre comillas. Vamos a ver qué pasa con el edificio americano. De riesgo de crédito. Eso es. Y después es verdad que lo que estamos diciendo es, tampoco reduzcamos tanto la duración de las carteras, porque tiene dos efectos. Es decir, posiblemente, si reducimos mucho la duración de las carteras, estamos quitando el concepto de diversificación. Es decir, yo puedo entrar en reducir mi duración de la cartera, pero estoy haciendo otra cosa, que es reducir la correlación que hay entre renta fija y renta variable, la correlación negativa que debería haber. Y lo segundo es que si reduzco la duración de renta fija, me pierdo yields atractivos, me pierdo tires atractivos. Con lo cual estamos encontrando duraciones positivas en Estados Unidos y otra renta fija que nos gusta, que también la ha mencionado Víctor, con duraciones un poco más largas, es la renta fija bonos ligados a la inflación, que suelen ser emisiones a más largo plazo. Con lo cual, es verdad, duraciones más cortas en la cartera, hay que hacerlo así, pero hay oportunidades en el mundo de la renta fija, como bono americano a 10 años y como bonos ligados a la inflación, que pensamos que es positivo coger esa duración un poquito más larga. Por eso estamos un poco más positivos. Muchas gracias, Domingo. Como vemos, y siempre hablamos de los gestores y los asesores de diversificación, y aquí ¿no? También estamos hablando de diversificación dentro de las propias carteras de renta fija, ¿no? Con diferentes estrategias que aportan valor añadido, ¿no? La verdad es que el mercado que estamos pintando, ¿no? de consolidación de crecimiento económico, con algo de inflación, con una normalización muy pausada y muy progresiva de las políticas de los
los bancos centrales, ¿no? Pues eso desde luego pues debería ser positivo para la generación de resultados, para el crecimiento de ingresos y generación de beneficios empresariales de las compañías. En general, lo que veía en vuestra distribución de activos es que las 4 gestoras estáis positivos para este año en renta variable, y lo que había pues alguna variación era en mercados geográficos o sectores, ¿no? Entonces, si os parece, abordamos ya esa parte de la temática. Lo que sí que hay consenso entre las 4 es en el positivo de Europa. Estáis positivos en Europa, y eso pues en el último mes, parte de marzo, abril y lo que llevamos de mayo, pues sí que mercado europeo, en contra de lo que pasaba en años anteriores, sí que el mercado europeo lo está haciendo mejor que otros mercados, ¿no? Pero sí que me gustaría que detallaseis un poquito por qué esas razones de estar positivos en Europa, y si de verdad pensáis que mejor evolución de Europa de estas últimas semanas es sostenible y le sigue quedando recorrido, ¿no? Ahí, pues, por ejemplo, Pedro Ibercaja, ¿cómo lo veis? Pues la verdad que nosotros somos positivos en renta variable europea y pensamos que este año puede ser el año de las bolsas de nuestro continente. Sí que es cierto que a principios de año llovía sobre mojado, vimos como la bolsa americana sigue haciendo mejor que la bolsa europea, pero como bien ha apuntado Raquel, desde el mes pasado pues esto se ha dado la vuelta, ¿no? Y la bolsa europea ha hecho prácticamente un 6% mejor que la bolsa americana. Ahora la pregunta es si esta tendencia va a continuar, ¿no? Y nosotros pensamos que sí. ¿Y por qué? Bueno, pues por ejemplo, si vemos la bolsa americana, las estimaciones de beneficios empresariales se sitúan en el más 20%. Y esto sobre unos beneficios que están en máximos de ciclo, en máximos históricos. Entonces pensamos que en el precio de las acciones ya se recoge pues gran parte de las noticias positivas, ¿no? Como la reforma fiscal que va a aplicar Trump. Entonces pensamos que en estos mercados puede haber mayor margen para las decepciones. Sin embargo, por otro lado, tenemos la bolsa europea, donde las estimaciones de crecimiento de beneficios se estima que pueden estar en torno al 10%, pero sobre unos beneficios que están muy por debajo del anterior ciclo de mercado. Entonces aquí podemos ver sorpresas positivas. Entonces las sorpresas positivas se las toma muy bien el mercado y eso se traduce en alzas bursátiles. Además pensamos que el crecimiento de la economía europea va a estar por encima del 2%, y esto es consistente con un crecimiento de beneficios del doble dígito. Y ahora también tenemos que ver las valoraciones. Las valoraciones las medimos con el ratio precio-beneficios. Esto no es otra cosa que las veces que el beneficio está incluido en el precio. Es decir, si una inversión me cuesta 100 y me da un beneficio de 10, me cuesta 10 años recuperar esa inversión. Pues bueno, cuanto menor el múltiplo, mejor. Pues la bolsa americana está a 17 veces precio-beneficios y la bolsa europea está a 14,7 veces. Esto quiere decir que la bolsa americana está un 15% más cara que sus medias históricas, y la bolsa europea, bueno, no está barata, pero está más o menos con su media histórica o en torno a un 4% más cara. Entonces está más barata que la americana. Y además también tenemos otro hecho, que este año estamos empezando a ver algo que se daba en los años anteriores en Estados Unidos, que son las recompras de acciones por parte de las empresas europeas. Y esto va a ser muy positivo para las cotizaciones del mercado europeo. Entonces, al final, si unimos valoraciones atractivas, beneficios empresariales que pueden sorprender al alza y una mejora económica europea consistente, pues esto nos hace ser muy positivos en bolsa europea. Aquí una duda que se plantea, ¿no? Es el positivo de la bolsa europea, pero dices, claro, la bolsa americana está cotizando un 17%, ¿no? por encima de su media. Bueno, pues a lo mejor pues debería tener un ajuste en valoración, una corrección, algo de toma de beneficios en bolsa americana, pero claro, si vemos una toma de beneficios o alguna corrección en bolsa americana, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Es si Estados Unidos se resfría, Europa se acatarra o cómo es esto. Desde luego, Raquel, haces muy bien en apuntarlo. Nosotros no decimos que hay que estar fuera de bolsa americana para nada. Lo que apostamos es por como dicen los ingleses, un catch-up, ¿no? Que la bolsa europea consiga alcanzar la rentabilidad que ha alcanzado la bolsa americana, ¿no? Es decir, ver una bolsa americana que suba algo en rentabilidad, pero una bolsa europea que suba bastante más. Lo que no vemos es a los mercados de Estados Unidos cayendo y la bolsa europea subiendo. Eso sería muy difícil verlo, no sé cómo lo ven mis compañeros, pero esa es nuestra visión. Perfecto. Si Víctor Amundi, ¿quieres apuntar algo en cuanto a esa visión de bolsa americana? Pedro
la ha clavado, o sea, efectivamente todos los fundamentales coincidimos plenamente en la oportunidad. Por fin Europa, digamos, da un poco la cara en renta variable, que llevamos años y años ahí a rebufo de los americanos. Pero precisamente este trimestre, o sea, yo creo que el cambio estratégico en Amundi este trimestre ha sido precisamente compensar un poco esa sobreponderación, ese optimismo que teníamos en Europa, nivelando un poco más la distribución dentro de renta variable, pero ya no por potencial, sino por un criterio de riesgo. Lo que hemos visto es que, bueno, pues al final Trump, pues, gracias a sus declaraciones, movimientos estratégicos, ha generado un clima, digamos, de cierto riesgo en cuanto a más proteccionismo, medidas arancelarias, los chinos han respondido, después ha acelerado un poco los procesos geopolíticos que había en Oriente Medio, que estaban algo más calmados, se han reactivado, y en ese contexto de volatilidad es verdad que uno de los mercados cuyo desarrollo doméstico protege más de lo que pueda pasar en el resto del mundo es el mercado americano. Ellos tienen una economía mucho más cerrada, no dependen tanto del exterior y podemos encontrar más refugio en las empresas americanas que venden a los propios americanos que en las empresas europeas que digamos que están más acostumbradas a exportar, a vender al resto del mundo. Entonces, si se enrarece un poco, nos parecía apropiado este trimestre nivelar un poco la cartera y tener un poquillo más de renta americana de la que teníamos en el primer trimestre. Simplemente. Veíamos, ya hemos tocado Europa, hemos tocado Estados Unidos y nos queda pues otra área que son los emergentes, ¿no? Y mirando el posicionamiento de las cuatro casas, pues veíamos que en general estáis positivos, neutrales en mercados emergentes. Y la verdad es que los mercados emergentes, la evolución que han tenido en años anteriores pues ha sido espectacular, con revalorizaciones de doble dígito. Este año pues también están un poquito, se están quedando más rezagados, y ahí queríamos ver, oye, como estáis positivos, neutrales, ¿qué opinión tenéis, por ejemplo, Miguel, en JP Morgan sobre mercados emergentes? ¿Seguís positivos? Este año vamos a tener elecciones en economías importantes como Brasil, como México. Bueno, pues ahí cuál es el posicionamiento y qué oportunidades hay. Bueno, yo creo que oportunidades hay muchas, sinceramente, porque es un mercado bastante grande. Yo creo que los que llevamos haciendo esta ponencia mucho me estáis oyendo siempre las mismas cifras. Me repito como un papagayo cuando digo que la parte de los mercados emergentes es una cuestión de números. Y les voy a dar tres: 85, 50 y 50. Los mercados emergentes representan el 85% de la población mundial. Los mercados emergentes componen su crecimiento, se compone de muchas cosas, pero el 50% del crecimiento global lo representan los mercados emergentes. Y el otro 50% es que en los últimos 2 años hemos tenido rentabilidades positivas acumuladas de un 50%. Si nos remontamos un poco y hacemos memoria, yo creo que aquí podemos hacer todos un poco de memoria, quizá unos más que otros, pero yo creo que en 1988, cuando se hizo el primer índice de referencia a nivel global de mercados emergentes, bueno, pues había cosas curiosas, como que estaban tanto Grecia como Portugal dentro del índice, y no estaban ni India ni China. Hablábamos de un índice de referencia que tenía 52 billones de activos y representaba un 1% de la renta variable global. Han pasado 30 años, un poco más, y bueno, la cuestión es que hoy en día China pesa un 30%, evidentemente Portugal y Grecia ya no están en ese índice de referencia. India también es una de las áreas geográficas que es muy importante dentro del mundo de los emergentes. La composición sectorial también ha cambiado significativamente. Previamente, para que sigamos con el hilo, la capitalización bursátil ha crecido sustancialmente. Hablamos de 5,5 trillones americanos, que son miles de millones europeos, y representa un 10% de la renta variable a nivel global.
Por lo tanto, hablamos de que también a nivel regional ha cambiado, a nivel sectorial ha cambiado. Vemos que el índice tiene un sesgo más, en vez de a la parte, digamos, de energía, como tenía hace 7 u 8 años, es un sesgo más financiero y tecnológico, en donde son los dos sectores que más pesan hoy en día en el índice de emergentes, y hablamos de muchas historias muy interesantes de recorrido, de crecimiento en el mercado de emergente. Por ejemplo, el último dato que hemos vivido en este primer trimestre ha sido sorpresivo desde un punto de vista de crecimiento a nivel China, un 6,8%, nos ha sorprendido a todos. Y vemos que se está, digamos, occidentalizando su composición del PIB, yendo más hacia el consumo, y se está consumiendo mucho en China desde un punto de vista interno. Esto nos gusta, vemos que China tiene un mercado muy boyante y muy bueno, y no solamente China, sino también los países alrededor de China. Por lo tanto, eso puede ejercer un efecto contagio que puede afectar el crecimiento de esos otros países. Por lo tanto, hay mucho de qué hablar, se puede hablar de muchas cosas, hay cifras astronómicas que nos sorprenden a todos, pero nosotros los mercados emergentes lo vemos como un todo, lo vemos como un conjunto global en donde hoy en día puede ser que represente una parte muy pequeña de nuestra cartera, pero se podría incrementar un poco más porque vemos que hay muchas historias muy interesantes que nos pueden dar oportunidades y sorpresas en el futuro. Yo no puntualizar, no, bueno, totalmente de acuerdo con Miguel. A largo plazo, estructuralmente, en los mercados emergentes hay muchas oportunidades. Yo suelo dar un dato más. Hace 20 años el sueldo medio de un trabajador chino eran $1000. Hoy son 10.000. Esto te demuestra que hay un potencial de la clase media que se está creando en este país gigante. Entonces nosotros estamos muy positivos en consumo chino y en consumo asiático. Y luego a la hora de invertir en emergentes también discernir bastante sobre cada geografía, porque cada país es un mundo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta las casuísticas de cada país, que son muy diferentes. La temática de crecimiento y de consumo global y de crecimiento de la clase media, desde luego, es una temática que nosotros también implementamos en nuestras carteras y que, desde luego, vemos que tiene muchísimo potencial. Hemos abordado, tema de mercados geográficos, Europa, Estados Unidos, emergentes, y nos queda ya aterrizar un poquito más al terreno y descender por sectores, ¿no? ¿Qué sectores estáis viendo, qué temáticas estáis viendo con más interés? Ahí no sé si, Domingo, nos puedes dar un poquito la visión de Fidelity. ¿Por qué sectores apostaríais en este momento? ¿Qué oportunidades veis? Siempre, cuando entras a un mercado, encuentras sectores que hay valor. Hablando de lo que decía Pedro, es decir, cuando abordamos Estados Unidos, y por poner el ejemplo del mercado americano, tenemos 16 veces o 17 veces PER. Con lo cual lo que decimos es, somos valoraciones ajustadas, nos gusta más Europa o nos gusta más Japón, fenomenal. Pero nosotros no compramos el S&P, lo que hacemos es una selección de las compañías. Con lo cual, si vaya subsector por subsector, te encuentras que el PER no es el mismo. Significa que los gestores de gestión activa lo que tenemos que hacer es ganarnos nuestro salario y buscar las oportunidades. No compramos el índice, lo que hacemos es buscar dónde están los subsectores o compañías que están reflejando un potencial mejor que otras. Por poner ejemplo, si coges el S&P 16 veces PER y dices no lo compro, está caro. Bueno, pues si coges subsector por subsector te encuentras con márgenes en pico o beneficios en pico y otros sectores que su media histórica o sus 25 años no están en pico, sino que tienen todavía un recorrido por delante. Y si eso lo haces ya no por sus sectores, sino por compañías, te encuentras que todavía hay oportunidades. Con lo cual, cuando decimos en el mercado americano no hay tantas oportunidades, como un ejemplo, tenemos que buscarlas porque en general el mercado sí da oportunidades. Hablando de oportunidades, sectores, nos sigue gustando el sector tecnológico. Pensamos que la disrupción tecnológica está en todos los sectores, en todos los ámbitos, está cambiando la manera que tenemos todos de consumir, de invertir, de vivir. La tecnología está en cualquier sector, energía, en consumo, efecto Amazon, sanidad, finanzas, fintech, etcétera, etcétera. Es decir, está en todos sitios. Entonces, nos gusta el sector tecnología, evitando las llamadas megacaps americanas. Es decir, lo que ha tirado el mercado tecnológico en Estados Unidos ha sido las famosas FAN, que ya todos conocemos, Facebook, Amazon, Apple, Netflix. No decimos que no nos gusten esos modelos de negocio, nos encantan, pero las valoraciones están muy ajustadas, con lo cual seguimos diciendo hay valor en tecnología
pero no tanto en las megacaps americanas. Entremos en América, en medianas compañías, en pequeñas, no tan conocidas, y si vamos a Europa, que no tenemos la suerte de tener esos grandes líderes tecnológicos, pues nos gusta la tecnología en Europa, incluso en Japón. Un dato más, el índice que decía antes Miguel del mercado emergente, pues hoy en día el sector que más pesa dentro de lo que es un índice de emergentes es tecnología, cuando hace 3 años o 4 eran commodities. Es decir, la economía emergente está evolucionando a que el mayor peso es el sector tecnológico, con lo cual muchas tecnológicas que tenemos en cartera son de la parte asiática. Nos gusta el sector tecnológico y hay otro sector que nos gusta, el sector financiero. Sector financiero dentro de banca, pero muy amplio. Subida de tipo de interés, de regulación en Estados Unidos, compañías de seguros, no tanto banca. Es decir, creo que hay oportunidades en diferentes sectores que pensamos que pueden hacerlo bien. Y por poner un poco fuera de contexto, ser un poco contraria, todo el mundo estamos buscando oportunidades en sectores cíclicos, que son los que han liderado este último ciclo, ¿no? Y estamos viendo que hay oportunidades con valoraciones muy ajustadas y muy atractivas en sectores que no han liderado el último ciclo. Quiero decir, telecomunicaciones. Las grandes denostadas, las grandes desfavorecidas de todo el desarrollo tecnológico han sido las telecomunicaciones. Todo el valor se lo han llevado las tecnológicas, pero telecomunicaciones no se han llevado nada. Entonces estamos viendo cómo hay sectores que están muy apretados en cuanto a valoraciones o muy ajustados, muy atractivos, y que pensamos que puedan hacer ese catch-up que decía antes Pedro, de recuperar el mercado que antes no han podido cogerlo. Pero siempre hay oportunidades en diferentes sectores, hay que buscarlo, yo creo. Totalmente de acuerdo. No sé si tenéis, aparte de sectores, ahora se lleva mucho también comentar tema de inversión temática, ¿no? Diferentes enfoques de cómo seleccionamos compañías buscando determinados temas. Hay temas que, bueno, pues pueden ser temas de sanidad, etcétera, ¿no? Yo no sé si aquí, pues, Víctor, por ejemplo, nos podrías dar algún ejemplo de temática que penséis que, bueno, pues que tiene recorrido a largo plazo y luego Pedro pues también algún ejemplo más. Pues precisamente hace un rato me preguntabas cuál era nuestra visión sobre los tipos de interés en Estados Unidos, si dentro de 3 meses van a subir o no, 2 veces. O sea, ya estamos hablando de algo que hay miles de economistas pensando y hay un margen de error bastante grande de si van a ser 2 o 3 subidas o depende del dato. Algo que nos puede traer de cabeza. O sea, los gestores lo que matamos son por ideas, digamos, que han ese margen de error mucho más pequeño y que nos sirvan a largo plazo. Y yo con muy poco margen de error, yo les podría decir que seguro, dentro de 20 años, todos los que estamos en esta sala vamos a tener 20 años más. Y digo todo porque es que los científicos están empeñados en hacernos inmortales. Y a fe que lo van a conseguir como sigan avanzando. Yo creo que quien viva los próximos 5 años ya tiene muchas posibilidades de vivir otros 80. Y eso es un fenómeno que es prácticamente imparable. O sea, si seguimos cifras de la ONU, hace apenas 15 años, en el año 2005, 1 de cada 6 personas del mundo desarrollado tenía más de 65 años. Bueno, razonable. Dentro de unos 15 años, se estima que serán 1 de cada 4 personas tengan más de 65 años. Ya si nos vamos al año 2050 será 1 de cada 3. Y no es que no nazcan niños, es que cada vez vivimos más y cada vez lo vamos a hacer más. Y eso es un proceso imparable y eso da igual los tipos de interés, da igual lo que ocurra en los índices o da igual de las compañías en las que estemos, porque eso es naturaleza. Por lo tanto, me parece bastante inteligente tomar ese sesgo en nuestras carteras, inversiones a largo plazo, que estén vinculados a ese ciclo, a esa megatendencia, como decía Raquel, que es el envejecimiento poblacional, que la gente cada vez viva más. Y tiene impacto en muchos sectores. Tiene impacto en sectores, pues, evidentemente en el financiero. No les voy a hablar qué pasa con las pensiones en este país. Veo aquí muchas canas y seguramente que estén más o menos ya en el tema. Pero es que en nuestro caso estamos realmente aterrados con lo que pueda ocurrir. Sectores como la sanidad, evidentemente cada vez se invierte más, no solamente en farmacia, sino en tecnología para la dependencia. En temas de ocio, yo veo muy pocos veinteañeros que se compran un Mercedes, un BMW, sin embargo cada vez se venden más. ¿Por qué? Porque hay más gente que se lo puede comprar en los países desarrollados, porque va cumpliendo esa edad y tiene los ahorros suficientes. O sea, el impacto en muchos sectores es bastante notable y va a perdurar a lo largo del tiempo. Por lo que yo creo que es una de las temáticas interesantes y existen productos empaquetados ya para dirigir parte de la cartera en esa dirección.
Perfecto, totalmente el micrófono. ¿Alguna temática más, Pedro, que querías comentar? No, pues con lo que ha dicho Víctor, tenemos que pensar alguna temática de inversión que nos permita rentabilizar los ahorros, porque vamos a vivir mucho más, ¿no? Y queremos vivir de una forma satisfactoria, ¿no? Y seguirnos dando caprichos. La verdad que una temática por la que nosotros apostaríamos sería la inversión en pequeñas compañías, las conocidas en el mundo anglosajón como small caps. ¿Y por qué, no? ¿Y por qué esta temática? Pues solo hay que mirar los datos históricos, ¿no? Las pequeñas compañías han dado unas rentabilidades muy superiores a las grandes compañías y con un riesgo realizado medido por la volatilidad que ha sido muy similar. ¿Y esto por qué es así? Pues al final las pequeñas compañías están menos estudiadas por los analistas, no están en el radar de los inversores. Entonces, cuando algo no está muy estudiado, tú puedes encontrar compañías cotizando a un precio muy por debajo de lo que realmente vale esa compañía y puedes disfrutar invirtiendo en ellas de retornos muy superiores. Además, se suele dar la circunstancia de que están muy bien gestionadas, suele haber un accionista de referencia que es un grupo familiar, que puede ser el grupo que fundó esa compañía, producen un servicio o producen un producto o ofrecen un servicio que es muy bueno y eso les permite que sus beneficios crezcan de forma superior a la media y están presentes en nichos de mercado muy atractivos. Entonces, si juntamos que están bien gestionadas, que están infravaloradas y que sus beneficios crecen por encima de la media, una compañía grande que quiere crecer en un determinado nicho de mercado, en lugar de comenzar el negocio desde cero, pues se va a comprar esa pequeña compañía porque tiene pulmón para hacerlo y va a pagar una prima en el mercado y la acción pues va a volar, ¿no? Va a volar su cotización. Y también lo que ha dicho Domingo, que has nombrado que invertir en pequeñas empresas tecnológicas en Estados Unidos, ¿no? Las pequeñas compañías no están en los índices de referencia. Entonces, eso nos puede permitir huir también de los movimientos bruscos en índices sobrevalorados. Entonces, por todos estos argumentos, somos muy positivos en esta temática y pensamos que todos los clientes tendrían que tener una cartera bien diversificada en la inversión en pequeñas compañías. Muchas gracias. Yo creo que muy interesante todas las temáticas, sectores que hemos comentado. No sé si queréis comentar alguno más en especial, o si no, la verdad es que hemos... ¿Sí, Miguel? Déjame a mí también. Yo también. Han hablado todos y a mí no me dejas. Bueno, nosotros desde JP Morgan pensamos que hay una temática transversal en todos los sectores y aunque brevemente lo has comentado tú, Domingo, queríamos hacernos notar y pensamos que es importante que lo tengamos en cuenta. Y es la tecnología. Vemos la tecnología por todos lados, pero por todos lados, desde estas pantallas fantásticas que tenemos aquí delante, en las luces LEDs que tenemos en los micrófonos, cómo se encienden y apagan las luces de una habitación, pero se pueden ahondar en muchas otras cosas más, como en la sanidad, como en la robótica, como en las prótesis, como en el sector financiero. Por lo tanto, vemos que las empresas hoy en día están invirtiendo mucho en tecnología. Están viendo que la tecnología se está llegando a un nivel en el que les compensa la inversión en tecnología como porque creen que pueden obtener más beneficios, más resultados. Y nosotros pensamos esto desde un punto de vista tanto en Europa como en Estados Unidos como en los emergentes. Vemos mucha inversión en tecnología transversalmente en todos los segmentos. Y hay muchas compañías que se pueden ver beneficiadas de ellas, desde el comercio electrónico hasta, bueno, pues como digo, prótesis y generación de prótesis digamos, en impresión 3D, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a llegar no solamente a muchos años, a vivir muchos más años, sino que la tecnología también nos va a ayudar a que esos años sean también financieramente, desde un punto de vista de salud, pues mucho más agradables.
Antes de pasar al siguiente bloque ya no me resisto a meter yo mi cuña, y efectivamente yo desde luego no podía estar más de acuerdo con vosotros, ¿no? Y desde luego las temáticas que tenemos, aquí veo varias caras conocidas, varios gestores de banca privada que seguro que a ustedes les están comentando las temáticas que estamos jugando en las carteras, y una de ellas es la que comentaba Pedro, de pequeñas compañías, otra pues es la de tecnología que comentaban Domingo y Miguel, otra es la de farma, envejecimiento, no solamente envejecimiento poblacional, sino también crecimiento poblacional por la parte de emergentes, ¿no? Que ahí también es otra temática que estamos jugando, ¿no? Y la de consumo global que apuntábamos al principio, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que fenomenal, y desde luego pues el alineamiento es total, ¿no? Y como decía, pues ya para la última parte del bloque, hemos hablado pues, de diferentes dinámicas de crecimiento, diferentes opciones en activos de inversión, y todo hemos hablado de oportunidades en positivo, pero desde luego, ¿qué sería de los gestores si no tuviésemos incertidumbre o riesgos, ¿no? Y ahora pues sí que yo creo que sería, yo creo que podríamos finalizar pues cada uno que dijeseis un riesgo, de los múltiples que podemos ver en el mercado, pues yo creo que cada uno podéis elaborar acerca de un riesgo, y si quieres empezamos de izquierda a derecha. Empezamos por ti, Víctor. Que los científicos dejen de investigar, ¿no? Sería el mayor riesgo que podemos tener. No sé, hay muchos en el horizonte, y barajamos en Amundi, estamos todo el día rompiéndonos la cabeza, porque yo creo que es una de las tareas que nos compete como gestores, protegernos de estos riesgos. Yo creo que a grandes rasgos el riesgo fundamental lo hemos comentado. Ahora mismo lo que más nos preocupa es, después de tantos años hemos estado de la mano de los bancos centrales, al final se han hecho con el control de los mercados. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo al final están dictando qué es lo que ha pasado con los mercados. Es verdad que nos han sacado a su modo de esa crisis y de ciertas recesiones en algunos países, pero es que ahora mismo estamos todos inspirados en lo que hagan los bancos centrales. Y yo creo que el gran riesgo es que se equivoquen. El gran riesgo es que, por ejemplo, la Reserva Federal se pase de frenada, empiece a subir tipos sin que tengamos detrás ese crecimiento, esa inflación que pretende atajar, que enfríe la economía demasiado pronto, y desde luego que los mercados, la sensibilidad que existe ahora mismo en el mercado a las decisiones y a cualquier mensaje de los bancos centrales supone un riesgo inmediato para todas las carteras. Por lo tanto, yo me quedaría con este primer riesgo de todo el abanico, como para estar, y seguimos muy vigilantes de cara a los próximos meses. No vamos a meter miedo, ¿no? Ya que es la última parte de la presentación, no vamos a meter miedo. Yo estoy muy alineado con Víctor. O sea, creo que, pero no voy a desarrollar ese riesgo, voy a desarrollar otro, pero creo que los bancos centrales son los que están pilotando la economía, con lo cual hay que estar muy vigilantes. Totalmente riesgo que hay que controlar. Hay otro riesgo que yo lo veo, o que creo que en esta mesa lo vemos, digo creo, porque a lo mejor no es correcto, como riesgo y oportunidad, como el yin y el yang. Yo creo que los clientes que tenemos de enfrente lo vemos más como un riesgo y nosotros lo vemos como una oportunidad. Y me estoy refiriendo a el hecho que vamos a tener un mercado con mayor volatilidad. Es decir, los clientes ven que va a haber mayor volatilidad y lo ven como un riesgo. Nosotros los gestores de gestión activa lo vemos como una oportunidad. Yo lo que diría es verdad que vamos a tener mayor volatilidad en el mercado, ya lo estamos viendo en el primer trimestre, con datos de inflación salarial, o el señor Trump con riesgos geopolíticos, qué va a pasar con el petróleo, qué va a pasar con las tarifas, qué va a pasar con el comercio mundial. Eso se llama volatilidad. Entonces yo el consejo que daría, que no me gusta dar muchos consejos, pero bueno, yo creo que es muy racional, es chequeen ustedes si tienen el riesgo que deberían de tener, el perfil de riesgo que deberían tener. ¿Por qué? Porque los últimos 9 años los bancos centrales nos han empujado a todos a coger más riesgo. Pero ahora, cuando empieza la volatilidad, es cuando vamos a ver si de verdad es el riesgo que estamos asumiendo, es el que Domingo debería tener, o Raquel, o cualquiera de nosotros. Entonces, chequen ustedes si de verdad el riesgo que tienen en sus carteras es el que deberían de tener, porque han pasado 9 años de grandes beneficios y ahora los picos de volatilidad van a hacer que algunas personas estén un poco incómodas. Primer consejo. Segundo, diversificación. Más que nada hoy en día se va a poner en valor la diversificación de las carteras, porque hace 9 años, en los últimos 9 años, ha subido casi todo, con picos
pero ha sido un mercado alcista tanto renta fija como renta variable, con lo cual diversificación, algo importante. Y la tercera, para terminar, gestión activa. Es decir, hemos dicho que antes comprábamos el mercado sin fijarnos cuáles son las compañías que eran mejores y peores, porque el mercado subía. Eso no va a ocurrir esta vez. El mercado puede estar en paralelo, pero si haces una buena gestión activa de compañías que tengan un buen retorno, vas a poder batir al mercado, incluso con un mercado, como un S&P o un Eurostock en plano, y tú puedes, en este caso, sacar rentabilidad. Con lo cual, cuidado con la volatilidad y hagamos los deberes para que esa volatilidad no nos asuste en las carteras. Bueno, la verdad es que durante toda nuestra presentación hemos dicho todas las virtudes, lo bonito que está todo, que no hay que asustarse y de repente al final, ¡zas!, ¿no? Bueno, yo sin irme muy lejos, aunque concuerdo mucho con estas dos últimas opiniones, esa implementación de la política monetaria creo que es importante, y esa dialéctica que se va a implementar o a decir desde un punto de vista de Estados Unidos y Europa, creo que es importante. También es como lo va a leer el mercado. Y luego pues esa volatilidad y esas carteras, yo creo que bueno, al final lo que hay que tener es esa confianza en esos personal shoppers que tienen como asesores aquí dentro de Ibercaja, en donde les pueden ayudar a sortear todas esas digamos vicisitudes del mercado y volatilidades del mercado, porque no a todo el mundo le queda bien un abrigo amarillo, pero hay gente que sí que le queda bien. El riesgo que yo creo que puede haber en el mercado hoy en día, aparte de estos dos, pues puede ser un riesgo geopolítico. Creo que tenemos una situación que en donde hay veces que hay más elecciones que otras, como el año pasado en Europa. Este año parece que las elecciones en Europa pues parece que van bien. Pero bueno, pues el riesgo político y geopolítico pues puede traernos algún dolor que otro de cabeza. Parece ser que ahora todos los digamos, dirigentes de las grandes superpotencias se llevan muy bien, pero a lo mejor dentro de unos meses, cuando se reúnan, se pongan en la mesa todos juntos, pues se empiezan a pegar. Entonces, pues yo creo que esto es un riesgo que hay que tener en cuenta. ¿Solución? Bueno, pues tener una cartera diversificada, mirar en el largo plazo y no asustarse. Sobre todo yo creo que en el largo plazo yo creo que hay volatilidad, sí que es cierto, pero sí que es cierto también que a lo largo de los tiempos vemos cómo los mercados han ido venciéndose a sí mismos y generándonos pues en el largo plazo pues unas rentabilidades pues favorables, ¿no? Entonces, pues yo creo que también tendríamos que tener en cuenta esa situación. Bueno, pues por nuestro lado citaríamos un riesgo a corto plazo que seguramente todos ustedes hayan leído en los diarios económicos y no económicos, hayan escuchado en las noticias, que sería una posible guerra comercial, ¿no?, entre Estados Unidos con Trump, China, que se meta también Europa. Pues bueno, vamos, para ver si puede haber una guerra comercial o no y el impacto que tendría, hay que poner todos los datos sobre la mesa. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, Donald Trump ha dicho que vaya a poner unos aranceles sobre 1.300 exportaciones chinas por un total de 50 billones de dólares. Aparte de los 3 billones de dólares que ya puso sobre las importaciones a los metales. ¿Esto qué es? Esto es un 0,1% del PIB chino. Parecen que las cifras son muy grandes, pero el impacto es escaso. Entonces no pensamos que China vaya a contraatacar con medidas más severas. Y además, pero bueno, si esto se extendiese a una guerra comercial a nivel mundial, pues sí que podría poner en jaque el crecimiento económico global y sostenido que estamos teniendo ahora. De todas formas, es muy complicado poner una cifra, poner un dato a todo esto, ¿no?, porque es muy difícil saber cuánto de la retórica va a pasar a la acción. Nosotros identificaríamos dos escenarios diferentes. El primero, en el que hay una subida de aranceles temporal, que esto ya se ha producido, se produjo en la administración de Bush y en la administración de Obama, y que no es nada nuevo. Y después, bueno, pues que se vaya relajando poco a poco, dando lugar a tensiones como las que estamos viendo ahora, pero momentáneas.
Y el otro escenario sería, pues bueno, que Trump pone las medidas, al mes han aplazado un mes la decisión si va a poner también aranceles a las importaciones europeas, pues que Europa contraataque, que China también se meta poniendo otros aranceles, bueno, y la tengamos aquí montada y el crecimiento económico se descarrile. Nosotros eso no lo valoramos y pensamos que asignamos bastante baja probabilidad a este segundo escenario. Al final, ni a Estados Unidos ni a China le interesa meterse en esta guerra. Estados Unidos tiene elecciones en noviembre a la Cámara de Representantes y a ningún gobierno le gusta ir a elecciones con los mercados cayendo. Además, les viene muy bien tener buena sintonía con los chinos para las negociaciones geopolíticas, ¿no? Como decía Miguel, los riesgos geopolíticos en las negociaciones con Corea del Norte. Pues China es un aliado bastante potente. Y China, pues bueno, no ha cumplido muchas de las promesas de reformas que hizo cuando entró en la Organización Mundial del Comercio en 2001 y no le interesa para nada meterse en esta guerra. Perfecto, yo creo que habéis resumido perfectamente, habéis dado un baño perfecto, ¿no?, de los riesgos o incertidumbres, ¿no?, que se nos plantean en un entorno en el que comentábamos, ¿no?, pues en general estamos positivos en el entorno macro, en crecimiento de beneficios y demás, pero desde luego la incertidumbre y los riesgos pues tenemos que navegar con ellos y tenemos que gestionarlos y bueno, pues tenemos que monitorizarlos, ¿no? Les recuerdo que hay las cartolinas por si quieren elaborar alguna cuestión a la mesa y mientras, bueno, ya nos han llegado algunas, pero mientras damos un poquito más de tiempo, pues si hay alguna duda más, yo sí que quería lanzar una pregunta al hilo de que, bueno, pues está aquí Pedro en el panel como responsable de selección de fondos de inversión de Ibercaja y sí que quería que nos dieses, pues Pedro, las principales guías que tú utilizas para seleccionar fondos, aprovechando que tenemos en las carteras los de nuestros contertulios, ¿no? Y que nos expliques un poquito, de forma muy breve, cómo lo haces. Muy bien, la verdad que es un buen foro, ¿no? Estando también acompañado para comentar qué hacemos con los fondos de fondos. Lo primero, un fondo de fondos es un fondo nuestro que invierte en fondos de otras casas, ¿no? Ya sea JP, ya sea Fidelity o ya sea Amundi, entre otras. Entonces, nosotros lo que hemos defendido siempre en Ibercaja Gestión es la arquitectura abierta guiada, y me explico. Queremos ofrecer a nuestros clientes los mejores fondos de inversión del mundo, pero queremos que inviertan en ellos de nuestra mano. Pues nosotros les ofrecemos una serie de fondos muy diversificado, con una selección experta, para que puedan disfrutar de unos retornos muy elevados invirtiendo en ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues al final nosotros lo que hacemos es tomar toda la información que tenemos de todas las casas internacionales con las que trabajamos. Ya han visto que tenemos distintas opiniones o opiniones similares en muchos temas y lo ponemos en contraposición con lo que opinamos en nuestro comité de inversiones. Entonces esto nos permite llevar a cabo unas decisiones de inversión mucho más enriquecidas. Además, no solamente somos selectores de fondos, nosotros, el equipo de selección de fondos de Ibercaja Gestión, también somos gestores de fondos, ¿no? Nos conocemos pues gran parte de las acciones o de los bonos donde los gestores de las distintas casas internacionales invierten. Entonces nosotros cuando decidimos invertir en esos fondos, pues o vamos a Londres, o vamos a Boston, o vamos a otras ciudades europeas, o si vienen los gestores de estas casas a España, nos reunimos con ellos y analizamos sus carteras, todas las acciones que tienen sus carteras, o todos los bonos que tienen sus carteras, porque nosotros también los conocemos, y vemos si ese gestor es consecuente con la filosofía de inversión que nos quiere vender, y no solo analizamos la rentabilidad pasada o los riesgos pasados en los que ha incurrido, sino como conocemos esas carteras, podemos intuir cómo se van a comportar los distintos fondos según un entorno de mercado u otro. Entonces nosotros pensamos que este producto es bastante potente y que puede encajar bastante bien en las carteras de nuestros clientes. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Ya nos han llegado algunas preguntas y vamos a ir seleccionando. Nos comentan cómo cuadra en todo este marco que hemos definido el mercado de materias primas y en especial el oro o metales preciosos, ¿no? Y yo aquí también aprovecharía, por si hay alguna otra, pues hablar, si tenéis alguna opinión acerca de el precio del petróleo, ¿no? Y hoy ahora, pues a las 8, Trump iba a comunicar, ¿no?, su decisión sobre Irán y bueno, pues la influencia que puede tener sobre eso. Pues bueno, no sé qué visión tenéis.
valiente. Hombre, el oro yo creo que es uno de los activos que nos caracteriza en la casa. Desde hace mucho tiempo tenemos fondos que invierten de forma sistemática en el oro. Y no es que seamos analistas de oro ni de metales, ni somos expertos en saber dónde va a estar el precio del oro de aquí a un mes ni a un año, sino porque el oro tradicionalmente reacciona al revés de cómo reaccionamos nosotros o cómo reaccionan el miedo de las personas. Cuanto más volatilidad hay en el mercado, más inflación, más incertidumbre, más sube el oro. Y precisamente por eso es uno de los activos que nos gusta tener en carteras diversificadas, porque cuando peor están las cosas, cuanto más miedo hay en el mercado, mejor lo hace el oro. Y nos permite esa compensación de activos. Por lo tanto, no es que te pueda decir, Raquel, que tengamos una visión sobre el oro positiva, sino que es uno de los activos recomendables y que metemos en muchos de nuestros fondos y muchas de nuestras estrategias. Perfecto. Sobre el petróleo, que antes hemos estado hablando precisamente, Domingo, tú y yo, sobre este tema. Vamos a ver, lo que haga Trump a las 8 yo creo que nadie lo sabe. Había una filtración, decían que... Hay un Twitter. Había una filtración que le había dicho a Macron que sí, que se iba a salir y que va a sancionar a Irán. Bueno, no sabemos qué va a hacer. Dentro de poco lo sabremos y ya está. Pero antes de que Estados Unidos salga o no salga del acuerdo nuclear con Irán, y Irán es el tercer productor más importante de la OPEP, el precio del petróleo se ha normalizado como preveíamos nosotros. Nosotros acertamos alguna vez y otras veces no acertamos, pero lo que sí decimos es que el precio que tenía antes el petróleo hace 6 meses más o menos o un año no era normalizado por la parte macro. Entonces lo que decimos es va a haber una normalización del precio del petróleo que se ha producido y no pensamos que independientemente de lo que haga Trump va a haber un repunte brutal del precio del petróleo. Eso es bueno, porque el último rally de equity hace ya tiempo, el party killer, como dicen los americanos, o el asesino de la fiesta fue una inflación generada por precio del petróleo. Lo que no vemos es un riesgo excesivo en cuanto a que el petróleo se convierta en el factor de inflación que despunte la inflación y que haga subir los tipos de interés más rápidos, como decía Víctor, que sería un peligro. Con lo cual vemos un precio del petróleo normalizado ahí en 70, 75, 80, independientemente de lo que haga Trump. Puede haber unos días en los cuales pueda subir, etcétera, pero se va a quedar normalizado ahí por el tema de oferta-demanda y porque además Estados Unidos es uno de los grandes productores hoy en día, exportadores, no de petróleo, sino de gas licuado y de commodities referidas a precio. Perfecto. Perfecto. Otra pregunta que nos trasladan la audiencia es, bueno, esto ha estado muy de moda a finales de año, ahora parece que está un poquito menos de moda, ¿criptomonedas sí o no? ¿Hay fondos o ETFs de criptomonedas? Bueno, ¿qué opinión hay? No sé quién se quiere... Yo lanzaría una pregunta. ¿Alguno de ustedes iría con bitcoins de vacaciones? ¿Con bitcoins de vacaciones en el bolsillo? Para pagar las compras, pagar el hotel, etcétera. ¿No es verdad? Bueno, pues yo con eso lo diría todo. Yo no voy a decir nada. Yo tampoco me diría. Una moneda se utiliza también como reserva de valor, como método de pago, para cobrar tu sueldo. Entonces una moneda no se puede ver sometida a una especulación fuerte y a movimientos de más 20, más 30, menos 10, más 40. Eso no es una moneda. Obviamente la tecnología que hay detrás, que es el blockchain, si lo han leído, sí que va a seguir para adelante. Seguramente se cree una moneda virtual por el Banco Central Europeo o por la FED, pero todas estas monedas son más monedas virtuales son más especulaciones que divisas reales. Abordando y te has adelantado. Pues mire, déjeme que le responda. Las criptomonedas se crean originalmente porque hay una serie de países, sobre todo en África, en donde, pues, aparte de que hay muchísima inflación, pues la seguridad de poder invertir en ellos pues está un poco en entredicho. Entonces lo que se crea es unas criptomonedas en donde se pueden, digamos, acoplar distintos países para que haya una estandarización en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, es que pues en este mundo de la especulación, en donde empieza todo el mundo a una serie de hermanos a apostar por este tipo de inversiones, pues se crean pues
claramente pues unas burbujas importantes. Pero hoy en día la inversión en algo tan volátil, yo personalmente creo que te puede dar o le puede dar muchos quebraderos de cabeza, por no llamarlos sustos. Sobre todo teniendo en cuenta que las cosas no están tan mal. Vale, sí, hemos expuesto una serie de riesgos, que son los riesgos más normales que podamos tener en un momento económico normal, pero hemos hablado de que en Europa hay oportunidades, que en el sector de las pequeñas compañías, salud, tecnológicas, Estados Unidos en determinados sectores también. Generalmente el que te lleve o el que le lleve a tal extremo, a ir a un extremo tan grande, bueno, pues bueno, yo creo que hay veces que no es necesario. Mi punto de vista es el siguiente: cualquier actividad en sus comienzos, y si es novedosa, siempre es denostada, siempre tiene puestas zancadillas y siempre tiene puestas todo tipo de trabas porque nadie cree en ella. Hace bien poco, Internet no existía, ¿y qué pensábamos todos? Bueno, pues que era un paraíso, sí, que no llegaría, ¿no? Ya está funcionando. Entonces, cuando empiezan estas cosas, el que sabe moverse en estos mundos, el que da primero da dos veces. Yo no digo que esto sea una inversión sin riesgo, pero con un porcentaje pequeño de inversión se podría intentar especular siempre de la mano de alguien como vosotros que conociese estos temas y que sepa moverse en ese mundo. Por eso mi pregunta: yo solo no me atrevo a hacerlo, pero si alguno de vuestra casa sabe hacerlo, una parte pequeña de inversión se podría hacer ahí simplemente para ver qué pasa. Y ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias. Yo simplemente, como este tema daría para, desde luego, pues para otra charla, ¿no? Y para otro panel que podríamos estar aquí debatiendo, si le parece, como luego vamos a tener un cóctel y vamos a poder charlar con los ponentes, pues pasamos a otra pregunta que quizá pues también puede resultar de interés, y muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hacen es que hemos hablado de, bueno, pues de todo mercado geográfico, de Europa, de Estados Unidos, de emergentes, pero que de España no hemos dicho nada, ¿no? Y estamos en España, mercado doméstico. Entonces, bueno, pues ¿qué opinión tenemos sobre España? Bueno, pues me lanzo yo. A nosotros España nos parece que hay muchas oportunidades de inversión en estos momentos. La economía está en velocidad de crucero y creemos que podemos encontrar bastantes oportunidades de inversión. No quiero decir con esto invertir en el IBEX. El IBEX al final lo compone gran parte de la capitalización, son 5 empresas: Iberdrola, Repsol, Telefónica, Inditex, BBVA, Santander, ¿no? Entonces concentras mucho, hay que salirse un poco de los índices de referencia. Por citar oportunidades, pues podríamos verse pues, dos sectores, ¿no? Uno podría ser el sector bancario doméstico, ¿no? Ya estamos viendo cómo las tasas de mora están bajando, las provisiones de los bancos están siendo menores, y ahora solo faltaría ya pues una ligera subida de tipos y que aumente la parte de ingresos, ¿no? Que se empieza a conceder crédito. Demanda ya hay, confianza del consumidor hay. Cuando hay demanda, la oferta se incrementa y se necesita crédito para seguir con ese ciclo, ¿no? Pues esto tarde o temprano va a venir, y ha sido un sector que ha estado muy denostado, ¿no? Antaño. Y unido a esto, otro sector donde vemos que podemos encontrar rentabilidades positivas es las promotoras inmobiliarias residenciales. Hemos asistido durante los 10 últimos años a lo que a mí me gusta llamar la década perdida del ladrillo español. No se promovía, nadie compraba casa. Entonces, lo que ha pasado en estos 10 años, pues los promotores ineficientes han sido expulsados del mercado, y ahora lo que tenemos es una oferta más racionalizada y una demanda mucho más fuerte. Las familias que en estos 10 años han pospuesto la decisión de compra, ahora ven que su seguridad laboral ha mejorado mucho, y ven que tenemos unos tipos en niveles bajos, los bancos que empiecen ya a querer dar hipotecas, pues bueno, pues apostamos por promotores residenciales que coticen y que hayan comprado bancos de suelo en los años de la crisis. Solo hay que ver Madrid y Barcelona, que está creciendo el precio de las casas a un 12% anual, y tardará poco en extenderse a otras zonas de España. Entonces, bueno, sí que vemos oportunidades en distintos sectores. Muchas gracias. Ya la última pregunta, para no alargar más
la charla y como decía, como van a tener oportunidad de estar con nosotros y con los gestores en el cóctel posterior, nos comentan que dicen, ¿no creéis que el dato de crecimiento salarial en Estados Unidos sirvió de excusa al mercado para justificar las fuertes correcciones? Nadie comenta lo preocupante de que todos los actores estaban muy vendidos de volatilidad, ¿no? Vuelve a salir otra vez el tema de la volatilidad. Es un poquito transversal de lo que hemos comentado antes, pero no quería dejar de hacérosla. El mercado estaba muy complaciente. Llevamos muchos años con el mercado complaciente. Y cuando tienes un mercado complaciente, está más expuesto a noticias menos positivas o negativas. Estamos acostumbrados a noticias positivas. Antiguamente, noticias negativas no ocurría nada en el mercado y de repente el mercado empieza a normalizarse. Y cualquier excusa que tenga el mercado, porque vamos a ver, de aquí a los próximos meses y años va a haber publicación de noticias macro positivas y negativas, seguro. Otra cosa es cómo reacciona el mercado y cómo reaccionamos nosotros. Y si es momento de invertir o no invertir, pero vamos a tener sustos, vamos a tener lecturas de PMI, de ISM diferentes o datos macro que no esperábamos que van a ser mejores o peores. Eso va a ocurrir siempre en cualquier escenario. Pero el mercado estaba muy complaciente y estaba como muy nervioso cualquier dato que no fuera mejor de lo esperado o que fuera un dato bueno. Y de repente sale un dato de inflación con presión salarial americana y el mercado corrige. Pero esa corrección después empezó a normalizarse y apareció otro riesgo que comenzará por aquí, que es el riesgo de tarifas comerciales, etc. Entonces el mercado está sensible a noticias no tan buenas, no tan esperadas. El indicador de noticias, creemos que va a haber noticias positivas que en la historia, o sea, que históricamente. No significa que sean malas, pero en algún momento habrá noticias que no sean tan esperadas o lo que esperábamos nosotros. Entonces, la gran pregunta es ¿qué hacemos con esos momentos? Son momentos de volatilidad, el mercado corrige, si realmente la parte macro no ha cambiado, si me gustan las compañías, ¿es momento de entrar a por ellas con un descuento o no es momento de entrar a por ellas? El problema que yo veo es que los inversores finales tienen muchas veces una filosofía diferente a la nuestra, ¿no? Yo soy inversor final, me pongo nervioso y a lo mejor quiero salir del mercado, y un inversor institucional como nuestros gestores, si creen que no ha cambiado nada y simplemente ha sido un riesgo geopolítico, cuando tiene puesto una compañía en la mira, prefiere comprarla con un descuento del 6%, la va a seguir comprando, porque esa compañía no le afecta a lo mejor esa noticia. Sí, yo creo que también la pregunta iba un poco en relación a las posiciones cortas que había metidas de volatilidad. Desde luego es ya meses después ya se demuestra, se hace público, ya ha pasado todo y efectivamente fue un catalizador importantísimo en aquella caída. Pero el trasfondo fundamental está ahí. O sea, desde la caída gorda de principios de febrero al mercado actual, si echamos un poco la mirada atrás, el mercado prácticamente descontaba una subida de tipos de interés a principios de año a la FED. Y ahora está descontando 3. Nosotros incluso no descartamos que pueda existir una cuarta. Luego, al final sí que existe un trasfondo fundamental. Yo creo que es una bonita lectura, no sé quién ha hecho la pregunta, bueno, evidentemente está bastante atento a los mercados, pero esto se puede extrapolar a todos los mercados. Las posiciones especulativas hoy en día y todo lo que es el trading algorítmico y este tipo de técnicas están forzando los mercados para movimientos cada vez más violentos y más radicales. Pero bueno, tenemos que convivir con ello y eso pues al final pues no deja de ser una de las asignaturas, digamos, para los años que nos tocan. Pero, por favor, el enfoque siempre hay que tenerlo en el largo plazo y cubrir los riesgos a corto plazo. Con esa lectura yo creo que nos irá a todos muchísimo mejor. Perfecto. Pues muchas gracias. Yo creo que ya damos por finalizada el panel. Como decía, pues ahora tenemos un cóctel, pero no quería dejar de agradecer el haber compartido con vosotros esta mesa, este panel, y doy la palabra al responsable, Alfredo Gadea, el responsable de Banca Privada aquí en Madrid, para que cierre el acto. Muchas gracias. Bueno, como vamos un poco pasados de hora respecto al horario previsto, intentaré ser muy breve. Lo primero,
agradecer a los panelistas, agradecerles a ustedes que han asistido presencialmente a este evento y a los usuarios de FINEC que están conectados en streaming, a este evento que es parte del ciclo de conferencias que desde Ibercaja Banca Privada llevamos haciendo ya no solo el año pasado, sino también este año, donde se tocan temáticas tan dispares como es la fiscalidad. De hecho, bueno, pues veo caras conocidas que repiten, temas de planificación sucesoria, incluso mercados donde, bueno, contamos con expertos de primer nivel, no solo ya a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y desde luego, por hacer un resumen breve, que a mí siempre me gusta resumir bastante, he anotado que no es el momento ideal para la renta fija. Estamos positivos en Europa, ¿no? Me ha encantado el positivos en Europa, estamos neutros en Estados Unidos y estamos positivos en emergentes. Pero al final yo me quedaría con el siguiente paradigma. Antes se hablaba, hace no muchos años, simplemente de mercados. Ahora ya no hablamos de mercados, ahora ya empezamos a hablar de sectores, pero ya no hablamos de sectores, ahora ya hablamos de temáticas. Y ya ni siquiera hablamos de temáticas, hablamos de temáticas transversales. Es decir, esto se está complicando un poco. Es decir, yo creo que el mercado está muy exigente para realmente poderles ofrecer las rentabilidades que estén acordes a las expectativas de cada uno de ustedes. Entonces, nosotros desde Ibercaja Banca Privada, yo siempre les recomendaría algo, en general, pero sobre todo a los gestores que tienen cada uno de ustedes de banca privada, y es que realmente les exijan. Yo siempre les propongo la misma pregunta. Cuando ustedes se reúnan con ellos, cuando ustedes hablen por teléfono con ellos, cuando ustedes tengan un contacto por correo con ellos, y están por ahí detrás, luego les verán el cóctel, no dejen de preguntarles qué van a hacer ustedes con mi dinero los próximos 15 días. De verdad, no dejen de hacerlo, porque de verdad espero que en 10 segundos les respondan. Bien, porque si no, a nivel general y en la banca privada de Ibercaja en particular, más bien lo tendrían ustedes el problema, porque delegan la gestión de su patrimonio en nosotros. Con lo cual, por favor, no dejen de exigirnos, porque realmente el mercado está exigente y les tenemos que dar soluciones. Y cuando hablo de soluciones, es realmente que les expliquen qué temáticas vamos a jugar o qué diversificación, que se ha estado hablando toda la tarde, les proponemos a cada uno de ustedes en función del riesgo que quieran ustedes asumir o incluso el horizonte temporal que tengan ustedes, porque es indudable, y ya con esto voy terminando, que la rentabilidad siempre es parte de la ecuación, pero yo creo que en banca privada y en concreto en Ibercaja Banca Privada, nuestra preocupación tiene que ser ofrecerles no solo rentabilidad, sino aportarles valor. Y entendamos por valor, esto es complicado de definir en una frase, pero nosotros estamos obligados o tenemos la misión con ustedes, que son los que realmente delegan su patrimonio en nosotros, en la gestión de su patrimonio en nosotros, en que les ayudemos a alcanzar sus hitos, sus objetivos personales que tienen planificados a lo largo de toda su vida. Es decir, de verdad, no solo pidan rentabilidad, tenemos que darle algo mucho más que eso. Y para eso, de verdad, sean exigentes, exijan asesoramiento cualificado, exíjanos estar alrededor de los mejores expertos en vehículos como son los fondos de inversión a nivel internacional y realmente no solo nos quedemos ahí, sino siempre miren que les estemos aportando valor continuamente. Así que como he visto que se habían quedado preguntas sin responder, sobre todo el señor de las criptomonedas, que creo que es un tema interesante, que yo creo que a mí me encantaría hablar luego con usted, porque también tengo mi propia valoración, no tan buena como la de ellos, pero también la tengo. Sí que les invito a que por favor compartan con todos nosotros un cóctel que hemos preparado, si no recuerdo mal, saliendo a mano derecha
¿de acuerdo? Para poder realmente, ya que las preguntas a veces nos da un poco de vergüenza, pero sí poder disfrutar del talento y del conocimiento de estos señores, de estos 4, y discúlpame Raquel, como director de inversiones de banca privada, 5 personas que realmente les pueden dar luz a cualquier tipo de pregunta que tengan ustedes. Muchísimas gracias por haber asistido y muchas gracias por su compañía.